En este video tutorial te mostraré cómo resolver problemas de la ruta más corta mediante el algoritmo de Dijkstra. Investigación de operaciones 1. Maestro Rodolfo Valentín Muñoz Castorena. Elaborado por Romina Sánchez Anguiano. Algoritmo de la ruta más corta, Dijkstra. Generalidades. Este algoritmo determina la menor distancia posible entre un punto de origen y un punto destino. La clasificación de los nodos de acuerdo al algoritmo se representa de dos formas: temporales, que estos son los que se pueden reemplazar si se encuentra otra ruta más corta a un mismo nodo, y los permanentes, cuando se concluye que no existe una ruta mejor. Antes de llevar a cabo el algoritmo, es necesario entender los tres pasos que se llevarán a cabo para resolver el mismo. Paso 1. Clasifique el nodo del punto de origen, el cual llamaremos nodo 1, en la clasificación permanente. Paso 2. Calcule las clasificaciones temporales de cada nodo J al que puede llegarse desde el nodo I, siempre y cuando J no esté clasificado como permanente. Si el nodo J es temporal y el nuevo valor es menor que el que tenía, entonces se reemplaza con el nuevo. Paso 3. Si todos los nodos tienen clasificaciones permanentes, deténgase. De lo contrario, seleccione la clasificación con la distancia más corta entre todas las temporales. A continuación se muestra un ejemplo de red en donde podrás conocer y localizar sus componentes. Está compuesto por una red, la cual tiene otros componentes, los cuales son llamados arista o rama, y los nodos. Como podemos ver, ya tenemos nuestro ejemplo de red con el que vamos a trabajar. Pero antes de empezar, necesitamos localizar el sentido de nuestras flechas, el cual es muy sencillo de determinar, ubicando la dirección del número que representa la distancia de un nodo a otro. Ejemplo: si el número de la distancia se encuentra a la izquierda, pues el sentido de la flecha se ubicará en su otro extremo, que en este caso será el de la derecha. Una vez que tengamos bien definido el sentido de las flechas, nos ubicamos en el primer nodo, que en este caso está representado con el número 1, ya que es este con el que empezaremos. Como podemos observar, el nodo 1 cuenta con 3 rutas por las cuales empezaremos dirigiéndonos al nodo 2, el cual cuenta con una distancia de 3, otra del nodo 1 al 3 con una distancia de 6, y por último del nodo 1 al 4 con una distancia de 1. Estas distancias se convierten en permanentes ya que en ninguno de los nodos existen rutas alternas. Ahora, del nodo 2 nos pasamos al 6, el cual tiene una ruta de distancia de 7, la cual se suma con el número permanente del nodo 2, en este caso es 3, por lo que obtenemos un total de 10, el cual se convierte en permanente ya que no hay otra ruta que llegue al nodo 6. Proseguimos del nodo 6 al 10, contando con una distancia de 20, con el cual, sumándolo con el permanente, finalizamos con una trayectoria de 30, la cual es temporal. Ahora nos ubicamos en el nodo 6 hacia el nodo 5, el cual tiene una distancia de 6. Se suma con el permanente que tenemos del nodo 6 y nos da un total de 16, siendo este un número temporal. Del nodo 2 al 5 contamos con una distancia de 3, el cual, sumándolo con el permanente del nodo 2, nos resulta un 6, el cual también es un número temporal. Nos situamos en el nodo 3 hacia el 5, el cual cuenta con una distancia de 8, y sumándolo con el permanente del nodo 3, nos da como resultado 14, como número temporal. Una vez que finalizamos todas las rutas alternas posibles hacia el nodo 5, verificamos las temporales y tomamos el de la distancia más corta, que en este caso es 6. Nos pasamos del nodo 3 al 7, el cual tiene una distancia de 2, y sumándolo con el permanente del nodo 3, nos resulta un total de 8, el cual es temporal. Del nodo 4 al 7 hay una distancia de 5, sumándolo con su permanente nos da un resultado de 6, el cual es temporal. Del nodo 5 al 7 cuenta con una distancia de 1, y sumándolo con su permanente, que en este caso es 6, nos da un total de 7, siendo este un número temporal. Verificamos los temporales
temporales y tomamos el de la distancia más corta hacia el nodo 7, en este caso es el número 6. Del nodo 7 al 9 hay una distancia de 4, sumándolo con nuestro permanente nos resulta un total de 10, el cual es temporal. Del nodo 5 al 9 existe una distancia de 3, sumándolo con el permanente nos da como resultado un 9, que este a su vez, al ser el menor de las rutas, se convierte en permanente. Proseguimos del nodo 5 al 8 contando con una distancia de 9 y sumándolo con su permanente nos da un total de 15, convirtiéndolo en temporal. Continuamos del nodo 9 al 8 contando con una distancia de 7 y sumándolo con su permanente nos resulta un total de 16, siendo este un temporal. Siendo el 15 el menor de las rutas al nodo 8, se convierte en permanente. Seguimos del nodo 9 al 10 contando con una distancia de 13 y sumándolo con el permanente dando como resultado 22 y convirtiéndolo en temporal. Y del nodo 8 al 10 con una distancia de 11 y sumándolo con nuestro permanente que es 15 nos da un total de 26, siendo este un número temporal. Verificamos temporales y tomamos el número que nos genera la distancia más corta hacia el nodo 10, que en este caso es el 22, el cual se convierte en permanente. Recapitulando, este es el camino que se siguió para así obtener la ruta más corta. La duración de la ruta más corta fue 22 y la ruta que se siguió fue 1, 2, 5, 9 y 10, por lo que con esto se concluye el algoritmo. Algunas veces podemos tener más de una ruta con la duración más corta. Esta se determina con los permanentes. Se comienza del inicio al final, siguiendo los números permanentes, ya que algunas veces los números temporales pueden tener la misma cantidad asignada, convirtiéndose así en permanentes y resultándonos más opciones de rutas. Gracias por su atención.